En este episodio de Vivir Afuera nos acompaña Adriana Cano, politóloga de profesión y sommelier por pasión. Su historia es un viaje transformador, desde despachos ministeriales en Colombia hasta las montañas de Mendoza, Argentina, donde el vino se convirtió no solo en una afición, sino en un camino de vida. Adriana vivió en carne propia lo que significa reconstruirse lejos de casa, convertir un fracaso en oportunidad y desde la copa enseñarnos a mirar la vida con más sabor, más calma y más humanidad. Hoy hablaremos cómo un viaje inesperado cambió su destino, cómo un paisaje puede sanar el alma y cómo el vino se convirtió en un puente para crear comunidad y propósito. Una conversación sobre emigrar desde el amor y reencontrarse con el propio propósito, con copa en mano. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Adriana, un placer tenerte acá en el estudio. El vino nos conectó en el pasado, pero me contaste que tenías una historia migratoria que contar, entonces gracias por sacar el tiempo y venir a contárnoslas y pues tanto la parte migratoria como tu pasión por el vino. Gracias, Andrew, por la invitación. Ya había visto tu podcast y me parece muy interesante. Bueno, como tú sabes, acá combinamos mis dos pasiones, la migración y el vino, siempre acompañando la charla de un vino. Y bueno, como venía hoy una persona que sabe mucho de este tema, entonces creo que tú me vas a poder acompañar en hablar sobre el vino de hoy. Me fui para Francia, me fui por un espumante, un Crémant de Loire, Langlois. Y bueno, Valle del Loira, principalmente Saumur y Touraine. Si quieres, cuéntame un poco cuéntanos un poco del Crémant de Loire, del método de vinificación y de la zona también. Bueno, pues el Crémant es un tipo de vino, es un tipo de espumante que existe en Francia, es una denominación que está guardada solo para 8 departamentos franceses que hacen su vino espumante a la manera de champaña, a la manera tradicional, pero pues que no pueden usar el nombre de champaña. Entonces, por lo general, atrás de un Crémant siempre hay un espumante de muy buena calidad. Claro. Con una segunda fermentación en botella, con un tiempo de crianza sobre levadura muerta importante que le da como mucha cremosidad a las burbujas, al sabor. Y pues el Valle de Loira se reconoce sobre todo por el Cabernet Franc, que creo que lo tiene este vino, Sí. por Chenin Blanc también. Entonces son como variedades que son muy francesas, que no han salido tanto como de pronto la Cabernet Sauvignon, la Chardonnay, Sauvignon Blanc también. Entonces me parece muy interesante este vino. Claro, no, muchas gracias por esa explicación. Entonces, si llegan a escuchar sobre un Crémant, es un tipo de vino espumante hecho con el método tradicional, como explicabas, segunda fermentación en la botella. Normalmente van a estar con las lías, entonces le vamos a notar un poco ese tema. Acá son 18 meses en lía. De hecho, estaba viendo que en Crémant de Loire tienen más tiempo, por requisito más tiempo en lías que pueden pasar, por ejemplo, en champaña. Que son 15. Que son 15. Como hablabas de las cepas, en este caso la dominante es el Chenin Blanc, 60%, Chardonnay y Cabernet Franc. Entonces, interesante que no vemos ahí el Pinot Noir, como lo veríamos, por ejemplo, en la champaña. Y sí, un Chenin Blanc le va a aportar algo distinto, pero pues va a tener esa estructura, esa acidez, que es muy importante para un vino espumante. Tenemos un clima templado marítimo, influencia un poco continental, suelos de tiza, de arcilla, de caliza también, que le va a aportar como esa mineralidad que seguro vamos a ver ahorita que lo probemos. Y bueno, sí, a mí siempre me encanta brindar con un espumante y pensé, bueno, volvamos a Francia y vámonos al Valle del Loira, a la EOC, a la apelación específicamente Crémant de Loire. Bueno, entonces hagamos una cata guiada y tú que eres profesora y todo, arranquemos con la vista. ¿Qué vemos ahí? Bueno, la parte visual es un espumante de un color amarillo pálido con unos reflejos dorados. Sí, es bien pajizo, ¿verdad? Sí, incluso casi transparente en el centro, lo que nos muestra su juventud. La burbuja, digamos, en este tipo de copas, que son las que se están utilizando hoy en día para las catas de los espumantes, no se aprecian tanto como en las anteriores flautas, pero pues esto ya ha perdido un poco de relevancia. Sí, son bien finas, ¿verdad? Las burbujas acá. Sí, vamos a ver cómo se comportan en boca, que es donde más las podremos valorar. Ok. Bueno, pasemos a la nariz entonces.
Bueno, comencemos que primarios, arranquemos Ok. ahí. Bueno, yo siento durazno, pera, incluso una nota floral, Sí, yo siento entre frutos verdes, de manzana verde, de pera, manzana. también un poquito de durazno y cítricos también, de pronto un poquito como de limón, como Sí, ralladura de limón. sí. Tiene la levadura también, pues muy, muy Ujú. presente. De pronto, sí, tú decías algo de floral, de pronto un poquito como de jazmín o algo así. Pero acá este me parece que es un excelente ejemplo para lo que tú estabas hablando antes, que es el estar con las lías, la panadería, el brioche, ese pan tostado se le nota bastante. Ese, sí, ese efecto de estar ahí con la levadura muerta se le nota bastante en la nariz. Y bueno, pues pasemos al paladar, que lo disfrutes. Salud. Salud. Bueno, cuéntanos. Bueno, se nota la efervescencia, pero una Ujú, efervescencia sí. muy amable. Ujú, Acidez, una muy buena acidez, que eso también es muy positivo ujú. en un espumante, porque nos refresca y además nos permite acompañarlo con diferentes platos. Ujú. El sabor muy parecido a la nariz, podríamos decir Sí, sí. como un vino franco, nuevamente como el durazno, la pera, manzana verde que tú mencionabas y la nota Los cítrica. cítricos también, sí, me parece que sí, confirma todo eso y también la parte como el brioche y el pan tostado. Ujú. Bueno, y un retrogusto también me volvió a dar de flor. Creo que muy, muy exacto boca con Sí. nariz. Y creo lo otro también que le noto un poquito en la textura es que es un poquito cremosa, ¿no? También de Sí, pronto el impacto de las lías se le nota un poco ahí, sí es cremoso. pero es Tienes razón. fino, equilibrado, buena acidez, buena estructura, muy agradable como para un aperitivo, puede ser también un digestivo, pero hablemos un poquito de maridaje, porque tú decías que estos vinos son buenos para maridajes. ¿Qué te comerías con esto? Pues fíjate que algo que he descubierto en este fascinante mundo del vino es que el espumante nos hace un juego amplísimo Sí. con, como tú dices, o bien sea para aperitivo, o bien sea para terminar también la cena porque limpia el paladar, pero esto nos puede ir desde ensaladas, aunque necesitamos algo como con un poquito de grasa, tal vez un queso Ujú. cremoso. Yo seguramente lo acompañaría de pronto con una paella de mariscos, Sí. con algo con crema, me lo Ujú. imagino mar y crema, es Claro, sí. como la mezcla que pensaría. Ujú. Sí, yo creo que es muy versátil. Yo creo que los quesos cremosos, un camembert, un brie Ujú, podría ir muy bien. Comida de delicioso. mar, pues siempre va muy bien. Ostras, de pronto camarones. Pero lo que estás diciendo, con algo cremoso, con una salsa cremosa, puede ir muy bien. De pronto con una ensalada. Y sabes que hasta me lo imagino como de pronto un postre como, como un mousse de limón o algo así que tenga como esa Las acidez y... dos características, Ujú. sí. La cremosidad y la acidez. Ujú. Me parece que podría ir muy bien. Y bueno, del final, qué le dirías de la persistencia en la boca? Perdura, ¿verdad? Puede ser un final medio, Bueno. medio más, de pronto. Si me veo un final como de 6 7 caudalías, entonces un final, sí, de boca medio. Ok. Cuéntame eso de las caudalías. Es el tiempo que dura Ujú, la persistencia del sabor una vez uno ha tomado el ujú. vino. Se cuenta en segundos lentos Sí. y se llaman caudalías. Ok. Sí, perfecto. Sí, esa es una muy buena manera de poder medirlo en los segundos de cuánto tiempo le queda a uno. Y sobre todo los sabores primarios, ¿verdad? No tanto como lo que le queda a uno como de madera o No, de exacto. terciario o de secundario terciario, sino cuánto perdura como esos sabores primarios. Bueno, espero que te haya gustado. Sí, muchas Siéntete gracias. libre de seguir tomando a medida que nos cuentes tu historia migratoria. Ok. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast. De brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias. Y al mismo tiempo, divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir afuera. Creo que tu primera experiencia migratoria fue Argentina. Creo que fue en ese momento relacionado a una pareja. Ujú. Cuéntanos un poco, bueno, ¿qué fue lo que cambió el rumbo de tu vida en ese momento? ¿Por qué decidirme? Pues curiosamente, y lo venía pensando, yo siempre he sido muy arraigada a Colombia y a Ok. mi casa y a mi familia.
Entonces había tenido varias oportunidades de vivir fuera y nunca me atreví. Creo Ok. que todo me daba miedo, sí me daba miedo. Ujú. Y lo único que me movió fue el amor. Ok. Entonces, y bueno, y todo coincidió. Entonces decidí, estaba terminando un trabajo, un proyecto que terminaba. Decidí no buscar más opciones laborales, pues porque tenía un novio que vivía en Argentina Ok. y vimos la oportunidad de ya no estar con la relación a distancia y bueno, Ok. e irme para allá. Entonces, tú habías estudiado ciencia política, ¿verdad? Sí, Y trabajabas como en esa sí, área. Ok. 12 años trabajé Wow. en el Estado. Ok. Bastante. Y después, entonces dices, bueno, Argentina, voy a mudarme. Y no te mudaste a una ciudad grande, ¿verdad? No, una ciudad pequeña que se llama Ujú. Rafaela, Ok. en la provincia de Santa Fe. Ok. Y bueno, cuéntanos primeras impresiones de emigrar a Argentina y emigrar a una ciudad pequeña. Uy, no lo había pensado, sí. Pues claro, uno de Argentina, yo conocí a Buenos Aires, que es Ujú. como lo que por lo general uno conoce, una ciudad Claro. cosmopolita, otro estilo de vida, y Rafaela es una ciudad muy desarrollada, Ujú. incluso yo la he conocido por mi trabajo, porque es una ciudad ejemplo para Latinoamérica, porque es muy organizada, Ok. pero porque es organizada, porque tiene mucha migración, o sea, son descendientes de alemanes Mm. y algunos italianos. Pero eso de por sí ya marca un contraste en cómo es uno, en Claro. que uno es bien latino, un poco más desordenado, y encontrar todo tan en orden, una ciudad de 100.000 habitantes, muy, muy organizada, muy bonita, con mucha industria, todo funciona bien, pero yo no encajé. Ok. Básicamente fue eso, las costumbres, la comida, después quedé amando la comida argentina, pero muchas cosas no estaba acostumbrada. Ok. Y a pesar de que es una ciudad que dices tiene de pronto mucho impacto o mucha influencia migrante de las olas de, bueno, de hace muchos años, hoy en día tiene muchos migrantes, como decir, no sé, de Colombia, Venezuela, otros lugares, o no tantos, En como... esa época, esto es 2012, Ujú. sí, 2012, no lo sentía. Yo creo Ok. que yo era la única de De por pelo fuera. oscuro Mm. y porque todo el mundo era pues Mm. rubio. Seguramente ahora, no, seguramente, no sé, probablemente ahora haya más migración, porque Argentina es un país muy abierto a los migrantes, de Sí. hecho. Ujú. Pero esta ciudad no. Fíjate que esta ciudad sí lo sentía muy, muy cerrado, muy de familias de hace tiempo y bueno. ¿Y sentías que, digamos, la cultura argentina en sí era bien distinta a lo que fue después viviendo en Mendoza o, por ejemplo, como puede ser comparado con Buenos Aires? Ya después en Mendoza creo que entendí, o sea, sí se parecen muchas cosas, o sea, creo que sí hay una Ujú. cultura argentina, sí va a depender de la zona, pero entendí muchas cosas que no había entendido recién aterrizada. Ok. Y además porque es diferente cuando los amigos le enseñan a uno a cuando es la pareja la que le enseña. Claro. Entonces sí creo que es diferente. Frente a tu pregunta de Buenos Aires, pues Buenos Aires al ser capital y ciudad grande es lo mismo que pasa aquí entre Bogotá y las ciudades de otros departamentos, que la gente va más rápido, está más en sus cosas, pero sí hay una cultura argentina que hoy aprecio, que hoy me gusta bastante. Súper. Y bueno, entonces tú estás allá, creo que terminas con tu pareja, pero decides quedarte en Argentina. ¿Qué motivó esa decisión de seguir allá? Mi mamá, o sea, esto no fue una decisión, fue como un consejo que me dio mi Ok. mamá y desde ahí le hago caso ciegamente a lo que me dice, porque yo estaba tramitando la residencia, Ok. me faltaba como un mes para la última entrevista y ella me dice, no te regreses ahora, espera que te den la residencia porque él es un puente, no un fin, un puente para qué, me acuerdo mucho de sus palabras, un puente para algo más grande, ¿para qué? No sé, pero quédate. Y así Y así terminó fue. siendo. Así terminó siendo. Bueno, y cuéntanos después entonces tu llegada a Mendoza o de Rafaela a dónde De vas. Rafaela fui a Buenos Aires, que Ok. tenía una amiga, o sea, ahí lo que hice fue llamar a mis contactos y como Ujú. pedirle estadía, hospedaje por el mes que me faltaba. Bueno, fui a Buenos Aires, luego fui a Córdoba, que también me encantó, y mi última parada era Mendoza, Ok. que tenía también ahí amigos. Y en ese momento, ¿tú asociabas Mendoza con el mundo de los vinos o era por otra razón que tú decidiste llegar a Mendoza? Llegué a Mendoza porque tenía amigos allá, o sea, casi que las Ok. ciudades que viajé era donde podía quedarme, donde Ujú. las personas me recibían en su casa, Ok. básicamente. A mí sí me gustaba el vino, o sea, yo sí tenía una
siempre me ha gustado el vino. Curiosamente no me gustaban de chiquito, de joven en la universidad. La gente suele tomar aguardiente, ron. Nunca me gustaron, me parecían feos. Y el vino sí, el vino siempre me gustó. Claramente no era el vino que tomo hoy en día, era un vino mucho más económico, no conocía mucho, pero sí tenía como una atracción hacia él. Entonces, cuando llego a Mendoza, llego es por casualidad y bueno, ya luego sucede, no pensando en el vino. Ok. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con Mendoza? Yo he estado solamente una vez, pero me pareció una ciudad, dejando al lado el vino, que obviamente pues me atrae mucho Mendoza, me parece una ciudad muy limpia, muy tranquila, muy linda. Muy fácil de caminar, con los andenes muy amplios, muy cívica. Sí, esa impresión me dio. Bueno, yo recién llegué, venía en un bus con mis maletas triste y cuando vi como el Aconcagua y las grandes montañas y al lado de los viñedos, porque pues uno entra por esta zona de viñedos, no, se me encogió el corazón, o se me encogió o se me alegró, no supe como cuál de las dos sensaciones, pero se me quitó la tristeza que sentía por la ruptura y como que por primera vez me sentí animada, pues primera vez en ese momento. Y es que ese paisaje y las montañas y divino. todo eso es se muy siente lindo. Uno como que su problema es nada. Bueno, y cuéntame, tú me has contado en el pasado que tú llegaste al mundo del vino por sorpresa. Cuéntanos cómo fue eso. Entonces, bueno, me quedo donde una amiga, ella me dice, donde un amigo, y otra amiga me dice, ay, mañana viajo a Tunuyán al cumpleaños de mi mamá, si quieres acompáñame, me acompañas, y yo voy y regreso al otro día. Yo, bueno, listo, y nos fuimos. Tunuyán es donde está el Valle de Uco, que el Valle de Uco es una de las zonas más importantes vinícolamente de Argentina. Yo ahí no lo sabía, yo era como por hacer algo. Claro. Entonces sus papás adorados, su familia adorada, que eso también me sorprendió como uno llegar una extranjera a un pueblito aún más chiquito, o sea, Tunuyán sí es un pueblito chiquito, y muy amables. Y ella me dice, oye, yo tengo una amiga que trabaja en la bodega Diamandes. Ellos son los productores de Clos de los Siete, que Clos de los Siete pues es como la unión de varias bodegas, y ese vino sí me encantaba, el Clos de los Siete. Nos puede hacer un tour, o te puedo hacer un tour a ti mañana temprano con mis papás. Yo no puedo porque me tengo que volver a Mendoza a trabajar y me quedo yo con sus papás que había conocido la noche anterior. Vamos a Diamandes y nos hace un tour privado y quedo fascinada. O sea, ahí ya despierta en mí una cosa diferente, una emoción. Wow. Ya. Ese tour prácticamente. Ese tour Okay. Ese tour fue ahí. Bueno, ¿y qué viene después de eso? Ya pues regreso a la ciudad de Mendoza y pues una amiga me dice, ¿por qué no estudias enología? Entonces yo averiguo sobre la carrera de enología y esto son 5 años, son 3 años de agronomía y luego 2 de enología. Yo ya tenía mi carrera, aparte no es que sea tan buena con temas del suelo ni demás. Yo dije, no, pues no voy a hacer pues no voy a volver a empezar una carrera, pero pues estaba la opción de uno formarse como sommelier, que era mucho más corto y otra dinámica. ¿Y dónde lo hiciste? En el Wine Institute. Ok. ¿En Mendoza? En Mendoza, Okay. Mendoza. Listo. Me imagino que ahí debe haber como mucha cultura de educación del vino también, ¿verdad? Sí, en ese momento eran sobre todo 2 instituciones, que es la Escuela Argentina de Sommelier y Wine Institute, pero por tiempos me servía más el Wine Institute en ese momento. Deben haber más ahora, pero lo que sí es que Mendoza se respira vino por donde uno vaya. Y bueno, cuéntame pasar de politóloga a sommelier. Porque bueno, una cosa que es el conocimiento y las relaciones, el otro, los sentidos, pero también hay mucho tema de conocimiento detrás de los vinos. ¿Sentiste que estabas usando una parte distinta de tu cerebro? ¿Sentiste que una formación es compatible con la otra? ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, qué interesante, tampoco lo había pensado. La ciencia política tiene mucha historia, que a mí la historia me gusta mucho, y el vino también. Sí. Entonces creo que ahí se unieron las dos, no sé, pues carreras, no, sommelier no es una carrera, pero como digamos esa habilidad o como... Sí, y me encanta, y yo tengo muy buena memoria, y me encantan los datos específicos, los datos curiosos, pero sí probablemente, no lo había visto como tú dices, pero probablemente a la hora de catar uno conecta otro
otro lado del cerebro que no lo hace cuando está repitiendo de memoria una lección. Cuando hacía las catas, o cuando empecé en Mendoza y hacía las catas, claro, me transportaba, o sea, me desconectaba del presente. Claro. Sí, a mí eso me ha parecido muy interesante también a medida que he hecho mi educación del vino y yo me he dado cuenta que, digamos, por ejemplo, haciendo el nivel 3 del WSET y todo eso, a mí me iba muy bien porque la parte de abogado me ayudaba mucho a aprenderme los procesos. Yo soy muy esquemático, entonces de aprender de qué es paso 1, paso 2, paso 3, y a pesar de que no son relacionados en la materia, es como funciona mi mente. En geografía no soy bueno, nunca lo he sido. Entonces de memorizarme lugares, eso me cuesta mucho más trabajo. Pero la parte de procesos es muy bueno, sí soy bueno, y la parte de historia también. A mí me gusta mucho cuando hago catas de vino, contar la historia de cómo ocurrió esto, de cómo viene, hay muchas cosas a veces que son como por coincidencia, que una persona se estableció allá y le gustaba tal cosa y descubrió esto. Y sí siento que sí, que si vienes de ese tienes ese perfil de historiador, de politólogo, de pronto, muchas veces como sommelier a uno le gusta contar historias también. Claro, y fíjate que no, el ser politólogo sí vincula también mucho el tema de geografía, Sí, sí, eso es cierto. que es, bueno, esas eran mis dos materias en las que me iba bien en el colegio, de Ok. resto no tanto, entonces por eso también elijo ciencia política, porque era como lo que se me Claro. facilitaba, más que lo que me apasionara, y bueno, fíjate, aquí sí lo estoy pudiendo poner más en práctica. Y en algún momento de esta formación, como que llegaste a, no sé, se te prendió el bombillo y dijiste, esta va a ser mi nueva carrera. O al principio lo veías más como de, bueno, quiero explorar esta pasión. Pues creo que hubo dos momentos importantes. Uno, yo trabajaba en una bodega de vinos haciendo pues como guía de turismo, y en algún momento almorzando como que se me vino a la cabeza cómo me gustaría que me explicaran a mí el vino si yo no sé nada de vino. Y me llegó súper clara la información que esa noche apenas llegué a la casa, escribí en una libreta que todavía tengo cómo lo explicaría, y diseñé en mi cabeza un taller de 4 clases. Ok. Y digamos que tenía esa idea cuando estaba allá. Ya cuando regreso a Colombia, decido ponerla en práctica, pero más como para ensayar. Ok. Hice como 2 primeros cursos en el que participaron mis amigos y mis familiares. Y ya en el tercero dije, no, tengo que volver a ser politóloga porque ya se me acabaron los amigos que me van a patrocinar esta idea. Y en ese momento me empezó a llamar gente que yo no conocía, referidos por mis amigos y familia, a preguntarme por el taller. Entonces, mi tercera versión del taller ya eran personas todas desconocidas, y ahí ya decidí quedarme. Interesante. Entonces fue como ese contacto, en cierto modo, con turistas, con personas que no están metidos en ese mundo, que como que te ayudó así a volverte profesora eventualmente, todo este tema, ¿verdad? Sí, sabes que tal vez las preguntas que ellos me hacían, había gente que sabía mucho, había gente que no sabía. Entonces era como cómo lograr contar la historia sin que resultara muy técnica para unos Claro. y muy aburrida para otros. Cómo lograr ese punto de encuentro. Y sabes que eso me encanta porque yo siento que una de las cosas que he aprendido de los sommeliers que son muy buenos y que, bueno, que son muy apasionados y que les va muy bien en el tema de las catas y todo eso, es eso, que uno, del punto de vista de aprender de vino, o que si uno se mete al mundo del vino con las personas que saben mucho, es muy técnico, uno le da pena preguntar cosas tontas, pronunciar algo mal, todas esas cosas, y uno como que se aleja un poco de explicar el vino a las personas que no saben de esto. Y yo siento que los que son mejores en este trade o en este campo son los que sí lo presentan de una manera sencilla. Y yo siento que muchas de las personas aprecian eso. Que entonces que una persona que le cuente de una manera sencilla y no este sommelier que uno le da como pena hacerle preguntas y entonces uno prefiere como mirar la carta y pedir lo que sea porque uno se siente como inseguro Cohibido. Sí, cohibido, exacto. Entonces me parece que de hecho de los mejores profesores y las personas que admiro mucho son personas que les gusta presentarlo de maneras simples, que no es con títulos y no es como esta manera snob que lo hace otras personas. Entonces me parece muy chévere que a través de esta experiencia con turistas aprendiste eso y pues generaste esta manera de explicar el vino. De comunicarlo, De comunicarlo, sí, exacto. De acuerdo. ¿Y cómo fue, todavía mientras estabas allá en la bodega,
¿cómo te sentiste como mujer en un mundo que tradicionalmente era muy masculino? Bueno, lo que pasa es que en la guianza, como guía turística, sí hay muchas Ok, mujeres. Probablemente en la bodega ok. trabajan más hombres, ¿de Ujú, acuerdo? No, tampoco me había percatado de eso. Pero yo creo que Argentina no es tan machista ok, como de pronto sí puede ser Colombia. Entonces, no, yo no sentí como ok. ninguna complicación. Y de hecho, pues ellos nos tenían que explicar o sea, cada proceso para nosotros después Ujú, poderlo comunicar al ok. turista. Bueno, entonces al principio decides quedarte, le sigues el consejo a tu mamá, que fue lo mejor que pudiste haber hecho. ¿Y en qué momento decides, bueno, ya quiero volver a Colombia? Bueno, a mí en la vida como que sigo es la intuición o no sé. Ujú, Entonces, Argentina, bueno, y Mendoza tiene mucho ambiente también fiestero, pues. ujú, Uno sale bastante, todos los días, casi que yo salía todos los días con mis amigos. La amistad es muy importante en Argentina y en Mendoza también. Aparte, uno se va haciendo amigo de los que son todos expatriados, entonces claro. más se la pasa con ellos. Y yo compartí apartamento con unos colombianos como 10 años menor que yo. Y estuve una noche, como que fui a comer y me encontré con uno de mis compañeros. Luego fuimos a la previa, porque después lo que se hace, y otra vez me lo encontré. Y luego ya como a la fiesta, y también ahí estaba. Y uno ya terminaba la fiesta a las 6 7 de la mañana. Llegué y en Mendoza el domingo cierra toda la 1 de la tarde y ya uno no encuentra nada. Entonces yo siempre pues, ponía el despertador a las 12 del día para salir corriendo a comprar el almuerzo. Y cuando me puse mi despertador y salí, el pobre no alcanzaba a llegar al cuarto porque me imagino que por lo que había tomado terminó en el sofá del apartamento en mal estado. Y yo dije, uy, esto podría ser yo. Él lo puede hacer, pero yo le llevo 10 años, yo ya no tengo la edad para estar así de joda, como dicen allí en Ujú, Argentina, para estar de joda. Yo me regreso a Colombia a que me pongan orden. ok, Básicamente fue así, no fue tan pensado y esa misma noche compré los tiquetes. ok. Sentiste como que era una etapa que ya había superado también. Una etapa Ujú, muy feliz, porque creo que fui muy feliz allí, pero que no iba a poder sacar más de allí. ok. ¿Y cuánto tiempo alcanzaste a pasar fuera, bueno, en Argentina? Un año y como, sí, casi un año y medio, yo creo. Ok, listo. Y bueno, ¿cómo fue volver y volver con Durísimo. una nueva carrera? Sí, duro, duro, primero porque no sé si le pasa a todos los migrantes, entonces cuando uno regresa no le gusta su país y ve Ujú, todo terrible, el desorden, el caos, un ujú, poco lo que tú decías de Mendoza, que es una ciudad como sí. limpia, es cívica, entonces Bogotá me parecía un desorden, la gente no respeta los semáforos y se pasa por cualquier lado, el peatón. Ujú, Yo antes llegaba, bueno, mejor dicho, ya me volví otra vez colombiana, pero en su momento me parecía increíble. El frío, no todo, ok, o sea, odié regresar. Y adicional me sentía desubicada. ujú, Tenía la oportunidad, me habían hecho una oferta laboral como politóloga, pero yo quería ensayar lo que había pensado. ujú, Entonces era como ese miedo de me lanzo o tomo lo seguro, porque además regresé sin plata, por supuesto. Entonces nuevamente mi mamá me dijo, ensaya, pues yo puedo apoyarte unos meses a qué bien. ver cómo te va. Y bueno, ahí arranqué. Creo que el primer año fue el más difícil, Ujú, como mientras uno hace ensayos, prueba y error, lo que sirve, lo que no sirve, pero ya después de eso ya cogió forma. qué bien. Y cuéntanos con qué arrancaste, qué fue lo primero que... Con el taller de vinos que me había imaginado, Ujú, de 4 sesiones, aún lo sigo haciendo. Ya lo hago menos, antes hacía como uno cada 2 meses, ahora hago 2 o 3 al año. Y después las mismas personas empezaron a pedirme, o sea, los que han hecho el taller, que necesitaban como catas para ensayar lo que han aprendido en el taller. Entonces ahí nacieron catas semanales, hacía todos los jueves una cata. Yo creo que durante 4 o 5 años hice eso, pero también ya me agoté. Bueno, me agoté en el sentido de uno siempre estar ujú, haciendo catas, catas, catas. Y también porque ya hay mucha más oferta. ujú, Antes no había tanta oferta, entonces pues también hay menos público. Bueno, no, público siempre hay, ujú. no sé. Dejé como que también migré a otras cosas porque tengo Ok, no sé si decir proyectos. negocios, sí, Ok, pero todos relacionados con el vino. ok. Quiero decir, Y tengo cuéntanos otras hoy en fuentes de día ingreso. qué estás haciendo. Bueno, tengo un club de vinos Ujú,
que es una mensualidad en la que las personas reciben vinos en sus casas con una descripción del vino, recomendaciones del maridaje. Entonces, por ejemplo, eso es algo que también toma mucho tiempo, Claro. mucho de mi tiempo, mm, pues va creciendo. Doy clases en una universidad, en una electiva. Eh, ¿Y sigo con clases sobre qué? ¿Cuál es? enología, ¿Enología? Ok, enología en el CESA ok, para los estudiantes de pregrado. ok. Y sigo con las catas y los talleres. Bueno, hago muchas catas privadas también. Ahora pues ya tengo un buen grupo de clientes en empresas, Súper. Oye, qué interesante. Y entonces el CESA tiene esta clase como una electiva, no, no es que como tengan una un programa. electiva. Ah, bueno. Como una electiva, sí, el CESA tiene eso que, pues que Ok. forman al estudiante para, como es una escuela de De administración. administración. Los que quieran meterse como en el negocio del vino, me imagino, como que. No, mira que es más como porque muchos negocios se cierran con una copa Ah, de vino. Ese es como interesante. el objetivo, que aprendan a pedir un vino, que aprendan a Mm, tomarlo, que sepan con qué maridarlo, que ellos no estén en desventaja, o eso es lo que me han ok. dicho muchos estudiantes, porque algunos me tocan que ya están haciendo prácticas. Oye, qué Me interesante eso. dicen que en la clase, el tomar la clase, les ha permitido no sentirse como menos o Ujú. inferiores con sus colegas, ellos como practicantes, por ejemplo. Entonces que ya un practicante me decía que él incluso el que pide el vino cuando Ujú. sale con los demás y que eso le da un estatus. Oye, qué chévere eso, ¿no? Sí, Nunca me sí. imaginé como ese spin, como esa llegada al mundo del vino, pero sí, tiene mucho sentido. Es más, Mm, yo me acuerdo que, pues a mí me ha gustado el vino también por muchos años, pero me acuerdo que una de las cosas que me hizo interesarme mucho en el mundo del vino era eso, era yo decía, bueno, si voy a ser abogado y voy a estar en reuniones y vamos a tener almuerzos y cenas, poderme sentir cómodo pidiendo vinos y sí, como en ese mundo es es sí, mucho esa parte donde se cierran como las conversaciones y cosas así, es el vino o el whisky, entonces esa fue una de las cosas que me incentivó también a aprender un poco más del tema. es cierto. Mm. Bueno, y sé que has estado involucrada también en organización muy recientemente de lo del vino en el Parkway. Creo que estás como muy conectada con esa zona, ¿verdad? Sí, sí, Ujú, curiosamente, unos amigos montaron el primer bar de vinos en el Parway, que es ujú. gitano, Ok. y ahí permanentemente estamos haciendo eventos. Luego surgió la idea de Parway y Vino, se involucró el segundo bar que se creó allí, que es Taninos, Ujú, muy cercanos a una muy buena relación. Entonces, he venido trabajando con ellos y bueno, cada vez son más bares. Hoy en ujú. día son 10 los que participan en este circuito. Y pues creo que responde un poco a la cultura del vino que Sí, viene creciendo en Bogotá, ujú, mucho. afortunadamente. Y pues es en otra zona de la ciudad, una zona que se está desarrollando de una manera diferente, pero interesante. Entonces, pues es una movida muy nueva que Ujú. lleva 4 años más o menos. Es reciente, pero que está cogiendo un buen impulso. No, qué bien, sí. Y sí, como tú dices, en los últimos 5 años ha cambiado mucho la oferta, la cultura del vino acá en Colombia. Es de los países donde todavía se está consumiendo más vino y no está bajando como Como puede en ser a otros, nivel sí. mundial. Ujú. Y sí, ¿cómo es ese futuro del vino acá? Bueno, hay mucho interés, Ujú, eso es lo que tú acabas de decir, o sea, la gente tiene mucho interés, ya quieren conocer cosas nuevas, digamos que lo típico, las cepas tradicionales, ujú. Chardonnay, Cabernet Sauvignon, el mismo Malbec, las personas están buscando experiencias nuevas y cosas nuevas. Tenemos un problema es con los impuestos, Sí, que estos impuestos sí hacen que el costo de una botella sea bastante alto, entonces que no sea algo que se pueda disfrutar tan claro. fácilmente o que permita acercarse a vinos de mejor calidad por el costo. Y la logística importar La también, logística, toda la sí. burocracia Ujú. con respecto a eso. Entonces, sí, Ujú, veo que por el tema del consumo va bien. Veo que como siempre, como somos los colombianos, entonces le buscamos la manera, no decir trampa, porque no es trampa, sino se ha buscado la manera de que los impuestos no afecten tanto como descontinuar algunas referencias y traer unas nuevas que no están aún con un impuesto tan alto, ujú. pero eso también permite que haya más oferta en el mercado. Ujú. De hecho, algo positivo que creo que tiene un país que no es vinícola es el hecho que se encuentran referencias de todos los países. En Argentina uno encontraba Argentina principalmente, la góndola más amplia, un poquito de Chile, un poquito de Francia. En cambio aquí es muy parejo lo que uno encuentra de cada lugar y eso sí nos da una ventaja
como para Claro. de probar cosas que mis compañeros en Argentina no prueban. Bueno, y si alguien quiere buscarte, bien sea para hacer el taller, para aprender un poco más Claro. de vinos o que les aconsejes en temas con respecto a esto, ¿dónde te pueden buscar? Bueno, tengo por Instagram es como lo que más utilizo. Allí estoy como @elvino@moi, una Ok. mezcla. Mi marca es el vino y yo, pero ya estaba tomada. Ok. Entonces hice una mezcla ahí Con el francés. con el francés, que pues es como la cuna Ujú. del vino, principalmente allí y por lo general siempre Ok, respondo. súper. Y si tú pudieras en este momento decir una botella, una etiqueta que marcó tu viaje de transformación y en el mundo del vino, ¿hay alguna que resalta en tu memoria? Atrás, pues Clos de los Siete porque Ok. fue el que me llevó. Ujú. Hoy en día me gusta mucho el Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, Ok. me fascina. Ujú. Aquí hay unas 2 o 3 referencias que todas me parecen deliciosas y veo un vino de Nueva Zelanda y me erizo. ¿Y ya has viajado o no? A Nueva Zelanda no, Ok. no, Es un viaje que tienes pendiente. sí. Bueno, y por último, para terminar, siempre me gusta hablar un poco de consejos. Cuéntanos un poco qué consejo le dirías a una persona que tiene que reinventarse, que está en un momento en el que, bueno, lo que pensaba que iba a ser su plan Uy. no terminó siéndolo y que, bueno, puede ser que esté en el extranjero, puede ser que esté en su propio país y que tenga que comenzar desde ceros y sí, reinventarse como lo hiciste tú. Pues lo que la vida me ha enseñado es que cuando hay rupturas fuertes, o sea, cuando algo se acaba, es que definitivamente por ahí no era, ese no era el camino, y que viene algo distinto. Casi siempre es mejor, creo que en mi caso siempre ha sido mejor. Entonces es confiar, creo que es confiar en el proceso. Obviamente vienen momentos de crisis, de duda, de saber si está haciendo bien o no, pero es que en mi caso yo soy muy intuitiva, yo soy muy como me voy, o sea, también no soy tan racional, entonces eso me ayuda, Ok, porque sé que una persona que sopesa todo le puede costar, pero yo creo que yo confío mucho en la vida, creo que ok. ese es mi Tu mantra. sí, mi máximo. Bueno, Adriana, muchas gracias por acompañarnos. Me gusta mucho tu historia que nos enseñas que el viaje a veces no es lo que planeamos y que en migrar y en viajar a veces está la parte que uno planea, que uno organiza, pero también está la intuición, está el consejo de la mamá, están otras cosas que a veces lo pueden llevar a uno a algo que no espera, pero que puede cambiar radicalmente su vida. Y que sí, que hay muchos factores acá muy importantes y que se acabe una relación, que salga uno de una carrera, que haya una ruptura, no significa que se tenga que acabar el camino ahí, sino que puede por intuición llegar a uno nuevo. Me alegra mucho escuchar lo que estás haciendo, la verdad que aparte de admirar lo que haces, siento que es muy importante para la cultura en Colombia del vino que estén personas haciendo estos talleres, que estén enseñando sobre esto. Me parece súper interesante lo que estás haciendo de enseñándoles a futuros ejecutivos, a futuras personas que van a estar en el mundo de los negocios, a aprender sobre vino. Y bueno, te deseo mucho éxito en esto y pues ojalá sigámonos cruzando en este mundo tan bello que en un momento era nuestra pasión, pero se está volviendo casi como en una carrera para ambos. Entonces, Gracias, Andrew, y felicitaciones. espero que de verdad nos veamos más seguido. Claro, por supuesto. Y bueno, llegamos al final de otro episodio de Vivir Afuera. Espero que les haya gustado. Recuerden que la conversación no termina acá. Nos pueden seguir en TikTok y en Instagram como Vino Inmigración. Pueden participar en el sorteo de esta botella que nos tomamos hoy de Cremant de Loire. Y pueden contarnos un poco qué les pareció el episodio, qué otras historias quieren que exploremos. Si quieren venir a contar la historia con nosotros, pueden hacerlo. Qué vinos quieren que catemos y ahí seguimos conectados. De nuevo, muchas gracias, Adriana, y muchos éxitos. Gracias, Andrew, y a todos.